Vamos a continuar con la confesión de fe que traemos cada domingo. Confesión Bautista de Fe de 1689. Este sería el mensaje número 9 de nuestra confesión. Vamos a estar mirando el párrafo número 2. Párrafo número 2, que tiene que ver con la independencia de Dios, o lo que se llama la aseidad de Dios. Hace 8 días veíamos el párrafo número 1, que tiene que ver con los atributos de Dios en términos general. Solamente por lo menos se mencionaron algunos de los atributos. Y el párrafo número 2 nos va a hablar de un atributo en especial que tiene que ver con la independencia de Dios, o lo que se llama la aseidad de Dios. Como hemos venido mirando, este párrafo tiene 5 secciones. Voy a leer el párrafo, mis amados hermanos. Voy a leer el párrafo, tiene 5 secciones. Usted tiene la confesión de fe allí, ¿verdad? Amén. Jonathan está por ahí y Laura no la tienen. Por favor, colabórenme acá. Bienvenido Jonathan, bienvenido Laura, bienvenidos los hijos. Párrafo número 2, la independencia o aseidad de Dios. Y dice así este párrafo: teniendo Dios en sí mismo y por sí mismo toda vida, gloria, bondad y bienaventuranza, es todo suficiente en sí mismo, respecto a sí mismo, no teniendo necesidad de ninguna de las criaturas que ha hecho, ni derivando ninguna gloria de ellas, sino que solamente manifiesta su propia gloria en ellas, por ellas, hacia ellas y sobre ellas. Él es la única fuente de todo ser, de quien, por quien y para quien son todas las cosas, teniendo sobre todas las criaturas el más soberano dominio para hacer mediante ellas, para ellas y sobre ellas, todo lo que le agrada. Todas las cosas están desnudas y abiertas a sus ojos, y su conocimiento es infinito, infalible e independiente de la criatura, de modo que para él no hay ninguna cosa contingente o incierta. Es santísimo en todos sus consejos, en todas sus obras y en todos sus mandatos. A él se le debe, por parte de los ángeles y los hombres, toda adoración, todo servicio u obediencia, que como criaturas deben al Creador, y cualquier cosa adicional que a él le placiere demandar de ellos. Oh, qué párrafo también elaborado. Y todo esto es sacado de la Escritura, de la palabra de Dios. Alguien que tal vez está llegando a la confesión de fe, nosotros tenemos nuestra confesión de fe bautista, nos hemos adherido a ella, pero la autoridad de nosotros es la palabra de Dios, y esta confesión sale de la palabra de Dios. Nosotros creemos en sola Escritura, y lo que esta confesión, en este párrafo que leímos, lo que trae es precisamente sola Escritura. Entonces este párrafo, hermanos, párrafo número 2, nos habla de la relación de Dios en torno a sus criaturas, cómo es su relación con su creación, sus criaturas, es decir, quién es Dios y quiénes son sus criaturas. La aseidad de Dios nos habla de la independencia de Dios con relación a sus criaturas. ¿Y por qué hay que hacer tanto énfasis en esto? ¿Y por qué cuando vemos nosotros la soberanía de Dios, eso lo hemos aplicado? Y cuando terminamos el curso de teología sistemática hablando acerca de Dios, precisamente esta doctrina de Dios, se hace tanto énfasis a este atributo de la aseidad, de la independencia de Dios, es porque lamentablemente, y yo tengo que meter ahí a las iglesias evangélicas de hoy día, tienden a adorar la criatura. El simple hecho de que el evangelio de hoy día, las iglesias de hoy día sean humanistas, es adoración a la criatura. El simple hecho de que las personas vean a Dios como aquel
que le suple todas sus necesidades y van a Él solamente por auxilio, a que les ayude, y las necesidades que están buscando son las materiales, entonces ellos tienen adoración a la criatura. Y es tan así que hay algunos atrevidos pastores y escritores, les digo atrevidos porque no les pedí otra cosa, se han levantado a decir que Dios estaba necesitado y por eso hizo a la humanidad, que Dios se sentía solo y por eso hizo a la humanidad, y entonces salvó a la humanidad o a la iglesia porque Él necesitaba de la iglesia. Y otros han dicho, Dios te necesita. Otros han dicho, Dios necesita tu oración, Dios necesita de tu alabanza, Dios necesita de la iglesia. Dios mío, por favor, ¿acaso nosotros somos como Dios? ¿Somos Dios? La seidad lo que quiere hacer es independizar a Dios de la creación. Y antes de que existiera algo, Dios en sí mismo es suficiente, autosuficiente, autocomplaciente, entero, totalmente completo en todo. Él no necesitaba absolutamente de nada. Por eso la Biblia registra un solo Dios, como lo vamos a ver dentro de 8 días, pero existen en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para Él complementarse, para Él no estar solo, para Él tener un complemento en su divina deidad, en su divina Trinidad. No necesita de nada. Él por sus planes sencillamente hizo la creación. A Él le plació hacer los ángeles, a Él le plació, hermano, hacer las criaturas, a los seres humanos, y a Él le plació salvar a la iglesia para tenerlos, para que le adoremos, para que se exalte su gloria, pero no porque la necesite o la requiera. Nosotros debemos honrar al Señor y debemos darle gloria porque Él nos creó. Debemos honrar a Dios y debemos darle gloria, hermanos, porque Él nos salvó. Amén, amén, aleluya. Pero Él no la necesita. No la necesita. Y eso es lo que quiere. Cuando nosotros entendemos eso, hermanos, nos libramos de la idolatría, nos libramos aún de adorar a los hombres como muchos hoy día hacen. Dios es especial en usted, hay una unción en usted y yo quiero estar con usted. Y hay una idolatría tanto en la iglesia católica como en la iglesia evangélica, adorando a sus pastores, pensando que ellos son tan especiales, están tan cerca de Dios. Yo sé que aquí ya ustedes no son así, pero iniciando esta iglesia, algunos de ustedes me decían, pastor, ore usted que está más cerca de Dios. Ore porque como que Dios a usted sí lo oye. Hermano, tú y yo estamos igualmente cerca de Dios por Jesucristo. Amén. A ti y a mí, Dios nos oye igualmente porque entramos en Jesucristo. Sin Él, nosotros no valemos nada. Amén, amén. Aquí no se trata de los años que lleve, no se trata de los títulos que tenga. Se trata de Jesús. Amén. Y si estamos en Jesús, estamos en Dios. Entonces, este párrafo contrasta la predicación moderna que se centra en el hombre y no en Dios. Porque los mensajes de hoy, hermanos, tienen un carácter tan terrenal y tan poco espiritual que uno se asusta. Hay un mensaje por ahí que llama la dosis diaria y otro mensaje por ahí que llama, yo no sé, el texto del día, y eso todos los días y mandan, y cuando usted va a ver es que Dios tiene un plan, Dios te ama, Dios ore esta oración porque Dios te va a bendecir, Dios te va a proteger, Dios te va a cuidar, Dios te va a ayudar. ¿Y Dios qué? ¿Dónde está Dios? Es decir, Dios existe para bendecirme a mí. Yo no estoy diciendo que Él no me bendiga, Él lo hace. Pero yo debo buscarlo a Él por lo que Él es, no por lo que Él puede darme. Amén. Por eso, hermanos, nosotros no debemos acudir a Dios a orar solamente cuando estamos en el apretón, sino en todo momento. Amén. Nosotros no deberíamos de cambiar, nosotros deberíamos tener un ciclo de relación con Dios de una manera progresiva. Pero no por el momento crítico de la escasez, de la dificultad. Entonces multiplicamos la oración y ¡prum! Y cuando eso se acaba o pasa, otra vez volvemos a cero. No.
Eso se llama humanismo. Es decir, las iglesias de hoy en día existen y los pastores preparan mensajes, es para animar al pueblo y para levantar el ánimo caído del pueblo. Mensajes psicológicos. Pero cuando la palabra de Dios se predica y se expresa, Dios a través de su palabra es el único que puede tirar al pueblo al suelo, para que el pueblo ahora sí acuda a Dios y entonces Dios le dé la gracia. Es totalmente diferente. Vamos con la sesión número 1 porque son 5. La sesión número 1, si el que está anotando, nos habla de la independencia de Dios sobre sus criaturas. La independencia de Dios sobre sus criaturas. Sesión número 1, y dice así. Y permítame, yo voy porque mirando un poco, dice: teniendo Dios en sí mismo y por sí mismo toda vida. Dios tiene por Él y por sí mismo tiene toda vida, tiene toda gloria. ¿Ven? Por eso yo dije que no necesitaba ninguna gloria. Tiene toda bondad y tiene toda bienaventuranza. Todo Dios en sí mismo y por sí mismo. Y dice, es todo suficiente en sí mismo. Hermano, y esto es importante porque Dios no requiere de nada fuera de Él. Todo dentro de Él es todo suficiente en sí mismo y respecto a sí mismo. Luego dice, no teniendo necesidad de ninguna de las criaturas que ha hecho. No teniendo necesidad. Y ay de mí si me muero. Y ay si yo no estoy. ¿Y qué pasaría si el pastor no está? ¿Y qué pasaría si el hermano no está? Sencillo, Dios lo reemplaza por otro. Así es, amén. Nosotros no somos indispensables aquí. Amén. Dice que Dios no necesita de nada, no tiene necesidad de ninguna de las criaturas que ha hecho, ni derivando ninguna gloria de ellas. La gloria de Dios no deriva de las criaturas. Al contrario, mire lo que dice, sino que solamente manifiesta su propia gloria en ellas, por ellas y hacia ellas y sobre ellas. Es decir, Dios es el que tiene su gloria, Él es el que tiene el resplandor, su brillo, y Él a su creación le da su brillo, le da su gloria, así que la creación debe reflejar y manifestar la gloria de Dios. ¿Y cómo le damos la gloria a Dios? Cuando la creación recibe la misma gloria de Dios y se la transfiere a Él, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Entonces, ¿qué tengo yo? Pablo decía, nada. Y si algo tengo, no es mío, Él me lo dio. Amén. Y si algo puedo expresarle a Dios, no es mío, fue la obra de Él que hizo en mí. Entonces nosotros siempre, hermanos, quedamos pelados sin nada. Y cuando usted le ofrece al Señor esa mejor alabanza para Él, esa mejor exaltación, o en el caso mío, el mejor mensaje, tengo que decir como el apóstol Pablo, no fui yo, fue la gracia de Dios en mí. Fue su gracia y ya. ¿Sabe por qué? Usted ha leído en la Biblia, dice que Él es celoso de su gloria. Y dice que Él no comparte su gloria con nadie. Si fuese algo de nosotros, como es hoy día la religión, los evangélicos de hoy día, si fuese algo de nosotros, entonces tendríamos que compartir parte de la gloria. Le robaríamos la gloria a Dios y la gloria es de Él. Es más, usted no leyó el Salmo 19 que dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Amén. Cuando usted ve la creación, ella está hablando, manifestando la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Dios se la dio. Cuando usted ve a un hermano o nos ve a nosotros, uy, ese brillo que tiene la gloria de Dios, ay, no, es que no, ¿yo qué? No, Dios por su gracia me la dio y por eso estoy brillando. Amén. El próximo acto de obediencia, hermano, que usted tenga delante del Señor, Dios se lo dio. Usted pudo obedecer porque Dios se lo otorgó. Pero hay personas, porque yo hablaba con unas personas esta semana, que
no pueden entenderlo. Siempre es el hombre y yo quiero poner mi pedacito y quiero aportar mi pedacito. Por eso mi ayuno, mi oración, mi dar, mi diezmo, mi vigilia, mi no sé qué, mi trabajo. ¿Cuál es? Si siempre el hombre quiere tener, así sea una milésima de reconocimiento. Pero cuando nosotros entendemos, hermano, que no éramos nada y que todo es de Dios, y esto es lo que hace esta confesión, hermanos, tratar de mostrarnos así. Mire lo que dice la Biblia en Juan 5:24. Dios no necesita de la creación para existir o tener vida. Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 26, y tal vez le doy ese nomás y los otros se lo doy. 5:26, Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo, así, de la misma manera, ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Esa es la seidad, esa es la independencia de Dios. No necesita de nada ni de nadie. Es decir, Dios es el único ser que no depende de nada ni de nadie para su existencia. En contraste con la creación, hermanos, que depende de Dios. Y le voy a mostrar, tengo que ir al Salmo 104. El Salmo 104, hermano, es un salmo impresionante. Un salmo de la creación de Dios, pero es un salmo también de aceitad. Le voy a leer el versículo 27 al 30 nomás, usted puede leerse todo el Salmo. Pero aquí me impresiona cuando llegamos al Salmo 104, versículo 27, leemos esto, dice, hablando de la creación: todos ellos esperan en ti, toda la creación, para que les des su comida a su tiempo. Esperan. Luego dice, les das y recogen. ¿Por qué recogen? Porque Dios les da. Amén. ¿Por qué usted recibió el sueldo o recibe un sueldo cada quincena? Que Dios lo da. ¿O es su esfuerzo? No. Dios se lo da. Amén. Así es. Por eso recogen. Abres tu mano, se sacian de bien. ¿Por qué nos saciamos del bien aquí abajo? Porque Él abre su mano. Si Él, ¿qué tal que no la abriera? No. Ahora vamos a llegar a ese pasaje tremendo. Escondes tu rostro, se turban. Si el Señor escondiera el rostro de nosotros, turbación total. Este mundo no ha colapsado porque Dios en su gracia está en el mundo por medio de la iglesia. Amén. La iglesia es esa sal, hermanos, que ha iluminado esta oscuridad. La iglesia es esa luz que ha iluminado esta oscuridad. La iglesia es esa sal que ha preservado y preserva este mundo de corrupción. Yo no sé, tú y yo, por la obra de Cristo, nosotros preservamos este mundo de corrupción. Luego dice, escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser. Ahora con lo que le pasó a Balanta, yo con muchas personas hablaba de esto, impresionante, porque nadie había pensado ni se lo imaginó. Ninguno de los que estuvimos el jueves aquí, que lo vimos ahí, hasta yo me medí y dije, uy, has crecido y estás más fortachón. Lo cogí y dije, estás grueso. O sea, claro, estoy creciendo. Ya, con 22 años todavía le faltaba un año para seguir creciendo. Quería llegar a un 80, ya como estaba con un 75, no sé. O un 80 ya. ¿Usted cree que por la mente de nosotros pasó eso? ¿Y por qué dejó de ser aquí abajo? Porque el Señor le quitó el hálito. Eso fue. Y usted no sabe mañana, el día que ahora, más tardecito, esta mañana, en cualquier momento, tú y yo dejaremos de ser porque el Señor nos quita el hálito. Tu hálito o tu espíritu o tu vida y la mía se sostienen porque Dios nos está dando ese hálito. Dependemos de Dios. El día que en su soberana voluntad, porque eso está en Él, le plazca decir hasta aquí,
¿Y quién puede decir que no? Nadie. Doloroso para nosotros, Claro. pero Dios cumple sus planes. Amén. Eso está en los propósitos de Dios. Usted no se imagina, yo le oraba al Señor, cuántas personas se van a reconciliar con Dios por la muerte de Andrés, Felipe, Balantas y Puentes. Cuántas personas van a encontrarse con Jesús por esa muerte. Cuántos de sus familiares que han estado alejados van a venir al Señor, van a volver. Amén. Y entonces yo, Señor, gracias, porque Él tiene un plan y se cumplirán sus propósitos. Hacia nosotros no nos parezca, y peor, hacia nosotros nos duela. Pero ¿por qué nos duele? Porque es parte de esta humanidad caída. En la perfección jamás tendríamos dolores y sufrimientos. Amén. Sufrimos aquí abajo porque estamos caídos, y esa no era la idea. Después va a leer usted el Hechos 17:24, donde dice que Dios no necesita de su creación. En cambio, la creación sí necesita. Todo lo que hacemos es por la creación, por la obra de Dios. Toda la creación lo que hace es por la obra de Dios. Hechos 17:24-25, que ya no alcanzo. Ustedes son muy conocidos. El Señor sostiene todo por la obra de Dios. Dice que Él sostiene esta creación. Colosenses 1:16-17. No solamente que Él es la imagen de Dios invisible, sino que dice el creador de todo y el sostenedor de todo. Hebreos 1:3, que lo hemos visto aquí ya, dice que no solamente Cristo es el que murió por nosotros, sino que también el que sostiene la obra creadora. Es decir, el párrafo o la sesión número 1 nos habla de la independencia de Dios, es decir, Dios es independiente de la criatura, pero la criatura es dependiente de Dios. Amén. Dios es independiente de nosotros, pero nosotros somos dependientes de Él. Y cada vez que nos levantemos, hermano, todo el tiempo, cada vez, Señor, yo te necesito. Aún, hermano, está en lo más mínimo. Y yo no sé usted cómo quedó, pero pues se han tejido muchas versiones con la muerte de Balanta. Pero una de las cosas que yo he aprendido, y aprendí por lo menos, y quiero tomarlo, es, Señor, como no sé lo que va a pasar mañana, porque esto me dejó asombrado, no sé, la verdad no sé qué va a pasar, por favor, guía mi vida. Yo no quiero ser responsable en una decisión, sino que sea Dios el que me guíe. Y yo aprendí, necesito mayor dependencia de Dios. Y un ejemplo rapidito, ayer lo comprobé. Todo planeado con mi hermano para salir, ¿sí o no? A las 5 comenzó a llover, así como ahora un poquito más fuerte, se mojó todo, escampó. ¿Qué pasó? Un grupo bueno, íbamos a ir. Está lloviendo en una parte, no, que por allá no está lloviendo, donde íbamos a ir, estaba mojado. Yo comencé a sentir como, es que no me gusta salir así mojado, pero bueno, por el grupo vamos a ir. No, que tal parte está lloviendo, otro, no, entonces ¿sabe qué? Veámonos a las 6:45, mejor, listo, 15 minutos tenemos. No, a las 7 le dije a mi hermano, y más bien a las 6:30 arrancamos de acá. Ya estaba listo para salir. Yo miraba muy oscuro. Señor, ¿qué hago? Yo, como muy tocado también, le oré al Señor, le dije, Dios mío, tú puedes, si tú no quieres que yo salga, porque no sé, no me siento para salir, por favor, haz que llueva otra vez, o haz algo. Ya me voy a esperar a mi hermano aquí, porque ya venía, ya dijo, ya voy, me vine aquí a esperarlo. Cuando me llama, ¿qué pasó? Salí de mi casa y de la cuadra me pinché. Yo le dije, ¿sabe qué? Devuélvese para su casa y ya no vamos. No sé. Ahora, no es que vamos a andar con una zozobra tampoco así. Por lo que yo quiero decirle, hermanos, es que vamos a tener más prudencia. Vamos a tener más guía de Dios. Vamos a estar pendientes a lo que Dios nos indique. Amén. Amén. Yo tuve 2 accidentes ya. Y obviamente no prestaba mucha atención. La segunda sesión nos habla del dominio de Dios sobre sus criaturas. Ya hablamos de que Él es independiente y que la criatura depende de Dios, pero ahora nos habla del dominio que Dios tiene sobre sus criaturas, porque no solamente es que yo necesito como criatura de Dios, sino que Dios tiene un dominio sobre mí. No nos gusta, hermanos,
no nos gusta, pero Dios gobierna sobre sus criaturas. Dios gobierna sobre ti, gobierna sobre mí. Y yo prefiero, hermanos, que Dios me gobierne y no el pecado, ni el mundo, ni el diablo. Hemos sido libres del diablo, hemos sido libres del pecado, hemos sido libres, hermanos, de este mundo como para dejarnos gobernar por Él. Que sea Dios el que nos gobierna. Dice el Padre en la sesión número 2, dice, Él es la única fuente de todo ser. Miren, la única fuente de todo ser. De quien, por quien y para quien son todas las cosas, teniendo sobre todas las criaturas el más soberano dominio para hacer mediante ellas, para ellas y sobre ellas todo lo que le agrade. ¿Quién dijo que Dios estaba para agradarme a mí? Yo no sé quién es el que decía, un pastor reformado. No, pues bonito el evangelio de hoy día. Dios te ama así como eres. Te acepta tal y cual eres. Te ama así, tiene un plan maravilloso para mi vida. Entonces viene la persona, ¿así? ¿Dios me ama así como soy? Sí. ¿Tiene un plan para mí? Sí. Es decir, el plan que yo quiera, claro. No. ¿Dónde le firmo? Porque si Dios me ama tal como yo soy, yo también me amo así como soy. Y si Él tiene un plan para mí, y ese plan es lo que yo quiero, ¿dónde le firmo? No. Dios no nos ama como somos. Dios nos ama a pesar de lo que somos, pero Él tiene un plan para nosotros, y ese plan que tiene es cambiar lo que somos, porque no nos acepta como somos. El que está en Cristo es una nueva criatura, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron y dice, he aquí yo ahora hago cosas nuevas, las que Él quiere poner en mí, no las que yo traía del pecado ni de este mundo. Vida nueva totalmente. Eso es. Eso es lo que el párrafo nos quiere decir. Sus criaturas, somos sus criaturas y tenemos un creador que tiene un objetivo con su creación, y una de ellas, la más grande, es manifestar la gloria de Dios. Es decir, la creación recibe la gloria de Dios para darla. El mayor propósito entonces que Dios tiene para nosotros es Dios trabajar a través de nosotros, con nosotros, para nosotros o para Él. Para Él, para que Él sea glorificado. Y usted vino a la iglesia, usted vino al evangelio. ¿Y qué está haciendo Dios ahora con esta palabra? ¿Qué hace Dios con la iglesia? ¿Qué hace Dios con el culto? ¿Qué hace Dios con los hermanos? Con nosotros aquí, hermanos, botando lo que a Él no le agrada y poniendo lo que a Él le agrada, porque Él solo va a recibir lo que Él le agrada. Y como ya dijimos la vez pasada, ¿y qué es lo que Él le agrada? Lo que Él pone en nosotros, no lo que usted pone. Lo que yo pongo a Él no le agrada, pero lo que Él pone en mí para que yo se lo dé, eso es lo que le agrada. Y solamente se hace por medio de Jesucristo, no más. Por eso en Apocalipsis 4:11 uno puede encontrar que dice que Él es digno de recibir la gloria, el honor, la adoración, toda su creación. Él es digno, pero vamos a mirar ese pasaje. Apocalipsis 4:11, porque hay una razón. Apocalipsis 4:11, mire, Apocalipsis 4:11, Señor, digno eres de recibir. Vamos a ver, dice, Él es digno, el Señor, Él es digno de recibir, ¿qué? La gloria, la honra y el poder. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor es digno? ¿Por qué Él merece? ¿Por qué Él es merecedor? Él es digno de recibir la gloria, la honra y el poder. ¿Por qué? Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existe y fueron creadas. ¿Por qué? Porque Él creó todas las cosas. Porque Él es el creador y porque yo soy la criatura. Hermano, eso es suficiente. Él es digno. Por eso es digno, porque Él me hizo a mí. Y me hizo para que le adore, para que le alabe, para que le honre. No porque Él necesite. Es más, yo soy el que necesito adorar. Yo soy el que necesito darle la gloria a Él. Yo soy el que necesito honrarlo. Y cuando lo adoro, lo alabo y lo honro, hermano, no solo le doy la gloria, reconozco que Él es el creador, que esa es la gloria. Reconocer quién es Dios, hermano. La gloria es reconocer quién es Él.
Por eso cuando le conocemos en sus atributos, cuando conocemos quién es Dios por medio de su palabra, eso le honra y le glorifica a Él. Y cuando vivimos acorde a esto, eso le honra y le glorifica. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Dice, porque Él es el creador, porque tú creaste todas las cosas, pero no solo eso, y por tu voluntad existen. ¿Usted por qué está aquí hoy? Por la voluntad del Señor. Ajá, por la voluntad de Dios existe, pero el mundo no ve eso. No lo vemos. Por eso cada año que uno cumple, ay Señor, gracias. Cada día, Señor, gracias. Cada minuto pudiéramos llegar, cada segundo a agradecerle al Señor por la vida que nos da. Amén. Acá. Aleluya. 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 Y si se muere un ser querido, gloria a Dios porque se fue y se lo llevó a estar con Él. Amén. Romanos 11, 36, puede leer desde 33, pero 36 sabemos porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, por eso a Él sea la gloria. Daniel 4, 34, 35, Nabucodonosor reconoció, el hombre más poderoso de su época, reconoció que la honra y la gloria son para Él y que Él es el que toma las decisiones sobre sus criaturas. Sesión número 3. En la sesión número 3 vemos que nos habla de su conocimiento absoluto de sus criaturas. Ay, mi hermano, ese párrafo nos habla del conocimiento absoluto de Dios sobre su creación, sobre sus criaturas. Miren lo que dice esa sesión 3 de ese párrafo. Todas las cosas están desnudas y abiertas a sus ojos. Su conocimiento es infinito. Su conocimiento es infalible, es decir, no va a fallar, e independiente de la criatura. Es decir, no es que el Señor nos conoce a nosotros porque nos abrimos a Él. Ábrase a Dios. Yo he escuchado a muchos pastores decir, ¿y qué me voy a abrir si Dios me conoce? Háblele a Dios como que si Dios no me conociera. Cuéntele su problema como si Dios no lo conociera. Dice, Dios es independiente de la criatura en cuanto al conocimiento, de modo que para Él no hay ninguna cosa contingente o incierta. Tú y yo somos contingentes, tenemos plan B, una segunda opción. Dios no tiene segundas opciones. Dios no tiene un plan B, Él no es contingente. Él no tiene cosas inciertas. Él sabe a dónde va. Él sabe lo que hace. Y otra vez, ¿por qué? Porque descansa en el decreto de Dios. Dios decretó todo lo que iba a suceder. Y entonces ahora lo está llevando a cabo. Esos son sus planes. Me gusta lo que dijo Marlene Cifuentes. Yo comprendí que Dios me dio a mi hijo por 22 años para que lo disfrutara. Ya. ¿Y qué? ¿Se va a morir por eso? No. La vida continúa y ella va a seguir. Señor, me diste a mi hijo. Yo nací sin él. No sé cuántos años vivió sin él, 25, no recuerdo. Más o menos. Me lo diste, Señor, por 22 años. Te lo llevaste, ya. No es fácil llegar a esa conclusión. Porque uno cree que esas criaturitas son de nosotros. Por favor, padres. Obviamente yo tengo muy claro un texto, que Dios no nos dejará ser probados más de lo que podemos resistir. Si Dios, por su voluntad, le quita la vida a uno de sus hijos, es porque usted está capacitado por el mismo Dios para aguantar. Yo hasta ahora creo que no aguantaría. Por eso tengo a mis 3 hijas todavía. Si algo llegase a pasar, Él me tiene que dar la capacidad. Amén. Pero entonces, para estar preparados, no es mi hijo, es prestado. Amén. El día que Dios decida, así será. Amén. 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 Aquí hay personas que se quieren tirar la huevo con el ser querido. Los amamos, hermano, pero tengamos siempre eso. Son criaturas dadas por Dios. Dios decidió el tiempo cuando tú y yo nacimos y Él mismo
tiene ya decidido el tiempo cuando nos vamos. Amén. La manera no sabemos, está en Él. Amén. Hermano, mire, la manera es lo de menos. Porque cuando Él dice, lo quiero aquí, yo le decía a mi esposa algo, y es bien curioso, porque en el cielo hay desde niños hasta abuelitos. En el cielo. Es un pensamiento mío, que creo que así como mueren las personas van a estar allá. Entonces Dios en el cielo vamos a tener niños gateando, vamos a tener niños caminando, vamos a tener adolescentes, jóvenes como Balanta, y vamos a tener ya personas mayores y personas adultas. Obviamente en un mundo perfecto, pero es una familia. O todos creen que al morir vamos a ser todos de 30 años. Eso sí, perfectos. Yo le decía a mi esposa, así el niño que gatee, la misma perfección que el de 50, de 100. Y una vida perfecta, hermanos. Eso no está en la palabra, es una conjetura mía, ¿ok? Ya solamente Nadie sabe. Nadie sabe. No voy a decir que es así, porque no, nadie sabe. Eso es conjetura mía nomás. Que pienso así, pero no sé. Cosas que ojo Ok, Dios es omnisciente, entonces todo lo conoce, eso es lo que está diciendo acá. Hermanos, Hebreos 4:13 dice que todas las cosas están abiertas y desnudas ante el que tenemos que dar cuenta. Todas las cosas están abiertas y desnudas ante el que tenemos que dar cuenta. ¿Sabe, hermanos? Cuando yo pude percibir esto, mire, lo pude percibir, yo dije, yo parezco bien. Es que tratando de guardarle cosas a mi esposa, es que tratando de esconder cosas. Si Dios es mi vida y Él me la dio, ¿por qué tengo que hacer eso? Si todo está descubierto a los ojos de mi Señor, de mi Dios, que es el que tengo, yo no tengo que darle cuenta a mi esposa o a mis hijas o a ustedes, en parte sí, pero yo tengo que darle cuenta es al que me conoce. Amén. ¿Y yo por qué voy a ocultar siendo que Él me conoce? Todo está desnudo delante de Él. Hermano, vivamos libres. Amén. ¿Por qué llegó tarde? No, es que me quedé por ahí hablando con alguien y diga con quién. No, es que se me varó la moto. No, es que si viera me pasó. Ya. Él nos conoce perfectamente. Otra cita que le doy, Salmo 147, 4 y 5, el que estaba anotando, pero esta sí no la dejo escapar. Hermano, Salmo 139, Padre, 1 al 6. Salmo 139, porque cuando estamos hablando, Dios nos habla del conocimiento absoluto que tiene de sus criaturas. Y mire, el Salmo número 139, versículo 1. Oh Jehová, ya, la expresión del salmista de David. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Examinado, hermano, y la palabra examinado es meticulosamente, como que se pone que lupa, más bien un micro, ¿cómo se llama eso? Eso. Tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Ni siquiera han llegado a su mente y el Señor ya los conoce. Piense eso, hermano. Usted no ha pensado algo y ya antes de que llegue a usted, el Señor ya conoce lo que viene. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Luego dice, detrás y delante me rodeaste. Sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿Por qué jugar a la hipocresía entonces dentro de la iglesia? ¿Por qué tener una vida inmoral, una vida doble? El pastor no lo sabe, mi esposa no lo sabe, mi familia no lo sabe, la iglesia no lo sabe, pero Dios lo sabe. Y Dios se lo va a destapar. Y va a traerle problemas. Mejor cuentas cortas con Él, Señor. Abiertico, Señor. La embarré. Perdóname, Señor. Mi esposa, perdóname, hijas, perdóname. Perdóname el que sea. Porque la embarré.
pero tapo. Sesión 4. La sesión 4 nos habla del decreto de Dios, es decir, Dios lo sabe todo porque así lo ha decretado. Ya hemos hablado del decreto de Dios, pero eso es lo que quiere afirmar. Dice la sesión número 4, hablando de Dios, dice que es santísimo en todos sus consejos, en todas sus obras y en todos sus mandatos. Ahí dice que Él es santísimo, habla de consejos, que es el decreto de Dios, habla de las obras de Dios y habla de los mandatos. Pero quiero explicarle la palabra santísimo. La palabra santo significa separado, significa apartado de lo común. Pero aquí, cuando los autores hicieron esta confesión, usaron la palabra santo, note esto, del contexto que venimos, para separar a Dios de la creación. Entonces, cuando dice aquí la confesión que Él es santísimo de sus consejos, de sus obras y de sus mandatos, Él está diciendo que Él está apartado de las criaturas. Eso es santo. Apartado, santo, apartado de las criaturas. Es decir, Él es libre de las criaturas. Entonces, Él es santísimo en sus consejos. ¿Qué quiere decir? Los consejos están libres de la creación, libres de la criatura. Sus obras están libres de la criatura. Y también sus mandatos están libres de la criatura. Es decir, Dios no ha sido coaccionado por nada en nosotros. Por eso, ese previo conocimiento que usa la gente en la parte arminiana, lamentablemente, de que Dios, y yo lo tenía y lo tuve, hermanos, hasta hace como 9 años que cambió ese concepto, pero yo era arminiano en la predestinación. Aquí el primer año yo enseñé, y yo me acuerdo, aquí el primer año cuando llegué acá, las primeras predicaciones, porque me acuerdo una vez alguien me preguntó por aquí, yo aquí me acuerdo que fue aquí recién comenzando, ay, la predestinación, yo sí, claro, nosotros creemos en la predestinación, pero yo creo en la predestinación con la presencia de Dios, es decir, que Dios ve a futuro quién va a creer, y entonces por eso Él lo elige. Ese era yo, un arminiano de cepa. Pero Dios comenzó a cambiar ese concepto gracias a la palabra, a la gracia, a la reforma, a los pastores reformados. De que usted fue afectado por la reforma, yo también. Y cuando comencé a entender, claro, eso está en el consejo de Dios. ¿Por qué Dios me eligió a mí? Porque Él así lo decretó. No lo hizo, Él no fue afectado por mí. Imagínese Dios eligiendo, ay, pero de toda esa humanidad, ¿a quién elijo? No, pues, ¿quién será el mejorcito? ¿Será que cuando mande a mi hijo a morir en la cruz, quién creerá? ¿Será que sí se arrepentirán cuando les prediquen el evangelio? A ver, como yo soy omnisciente y conozco todo, más o menos estoy hablando como si fuera Dios, entonces yo voy a mirar, a ver, en el 1967 voy a hacer a Orlando. ¿Cómo será Orlando? Uy, no, mire, sí, él tiene como una habilidad. Ay, sí, él como que quiere responder. Uy, hasta pastor puede ser. Yo lo elijo por eso. No, hermano. Dios en su decreto dijo, la creación está ya. Orlando va a nacer en el 1967, listo. Difícil ese muchacho, difícil ese hombre. Uy, no, pero yo lo voy a salvar. ¿Por qué lo voy a salvar? Porque así está en mi decreto. Y por eso estoy aquí, hermanos. Amén. Pero a usted también te pasó lo mismo. No solamente nacimos por el decreto de Dios, fuimos salvos por el decreto de Dios, vamos a la gloria por el decreto de Dios. Libre de la criatura. Él es santo en cuanto a eso. Santo en cuanto a sus obras, santo en cuanto a sus consejos, santo en cuanto a sus mandatos. Él no ha sido coercionado por nada. Le voy a dejar las citas aquí. Isaías 46, 9 al 11. Deuteronomio 32, 4 y 5. Y Romanos 7, 12. Nos habla de que Dios determinó que así sucedieran las cosas porque Él es independiente. Todo lo que Dios hace es bueno, es perfecto, es justo. Y la sección número 5, el párrafo termina demandando de sus criaturas obediencia y adoración. Si este Dios que es independiente de la creación, la seidad de Dios, independencia, si las criaturas dependen de Dios, si fuimos creados para adorar a Dios para su gloria,
Si Él todo lo que planeó y lo decretó y estamos nosotros en ese decreto, no fue porque nosotros, hubo algo en nosotros que viera todo esto. Entonces, ¿cómo concluye el párrafo? Bueno, esas criaturas entonces le deben a Él obediencia y adoración. Las criaturas le debemos a Dios obediencia y adoración. Permítame esta expresión. Hoy le adoramos y le alabamos aquí. Usted ahora va a ir y le va a adorar y le va a alabar, hermano, porque es su deber. Amén. Usted le debe a Dios, yo le debo a Dios. Y cuando yo miro la obediencia de esa manera, ya no sería difícil. Pero muchos de nosotros hemos tenido puntos donde no hemos podido obedecer. Como dijo alguien, cuando Dios dice algo y yo le desobedezco realmente, pretendo ser más que Dios. Y es lo que estoy buscando, porque le estoy diciendo a Dios, no es tu consejo, es el mío. Tú dijiste ¿pero qué? No hay pero. Él dijo, sí Señor, así es. ¿Por qué? Tú eres el Señor, mi amo, yo soy obediente, soy su criatura. Mira lo que dice el párrafo. A Él se le debe, esa palabra que ponen, debe, yo debo. Hermano, ¿usted le debe a Dios? Le debemos. Amén. A Él se le debe, por parte de los ángeles y los hombres. Aquí entran los ángeles también. ¿Se le debe qué? Toda adoración. ¿Qué se le debe? Todo servicio u obediencia que como criaturas deben al Creador, y cualquier cosa adicional que a Él le placiere demandar de ellos. Es decir, no solo lo que está escrito acá, sino que en el caminar uno va encontrándose con cosas que Dios pide. Hay que rendirlas. Hay que rendirlas, hermano, porque es de Él, por Él y para Él. No voy a leer acá porque ya no alcanzo, pero tenía el ejemplo, uno de los ejemplos más grandes es la vida de Job. Job comienza a perder cosas proporcionales. Era el hombre más rico de la tierra, el más poderoso. Y en un momentico, Satanás va y le pide a Dios permiso, Dios se lo concede. Le destruyó todos los graneros, las haciendas, le quemó todo, los animales, destruyó, lo dejó en la cochina calle, es decir, le destruyó toda la economía. Y como si fuera poco, lo último le destruyó toda su familia. ¿Quieren que leamos eso de la mujer? Yo hasta se lo leo. Leámoslo. Job 1:20. Ay, Padre. Job 1:20. Después de que le pasó tremenda tragedia, Job 1:20. Hasta ahí por lo menos se le quemó todo, quedó en la ruina y sin familia, hasta ahí. Y Job 1:20 entonces dice, entonces Job se levantó, rasgó su manto, era obvio, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra, y adoró. ¿Qué hizo? Adoró a Dios. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Note, Jehová dio y Jehová quitó. ¡Qué altura! ¡Qué revelación tenía Job de Dios! Amén. Sea el nombre de Jehová bendito. Bendijo a Dios. En su condición más paupérrima, bendijo a Dios. En todo esto no pecó, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Note, no atribuyó a Dios despropósito alguno, es decir, en otras palabras, Dios tiene un propósito con esto. Eso es lo que está diciendo. ¿Está bien? Usted puede quedar en la cochina calle, sin sus hijos, sin nada. O luego vuelve Satanás, toca su vida. El Señor le dice, está bien, vaya. Y le manda una sarna. Dice que desde la coronilla hasta la planta del pie, es una especie de lepra, que se le caía la carne por pedazos. Y se rascaba. Le dejó la mujer. Vamos, todos, usted lo quiso.
2:9. 2:9 dice, entonces le dijo su mujer, note, ¿aún retienes tu integridad? Todo lo que le ha pasado y vas a seguir en la iglesia. Vas a seguir orándole a ese Señor que mire cómo lo tiene arruinado. Desde que ha ido a la iglesia todo se le vino de para atrás. Y usted va a seguir. No, llega la teoría de la prosperidad. Allá está maldito, sálgase de ahí y venga de para acá que aquí sí le va a ir bien. ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Padre, ¿qué? ¿Qué consejo? La mujer, la esposa, maldice a Dios y muérete. Es decir, estás en la inmunda. Mucha gente se suicida por eso. Porque dice, se me acabó todo. ¿Y a dónde está Dios? ¿No ve que Él es criatura? ¿Se le acabó todo? A mí me acaba todo cuando Dios se muera. Y Él me dijo que no se iba a morir. Entonces, y sigue diciendo, y entonces mire, maldice a Dios y muérete. 19. Y Él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas. ¿Sabe qué es una palabra fatua? Necia, boba, tonta, estúpida. Así le dijo. Como suele hablar cualquier mujer estúpida, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Qué conocimiento tenía de Dios? Nosotros ni lo alcanzamos a tener tal vez, porque a usted no le pagaron una quincena y ya se rebeló. Se quedó sin trabajo y no sé qué le pasó. Se le quemó la comida y ay Dios mío, pobre de mí. Nos están cobrando impuestos y ya no sabemos qué hacer. La canasta se subió y ay Señor. Y nos quejamos por todo. Y nos quejamos por todo. ¿Qué hizo Job? Adoró en medio de la situación, bendijo a Dios. En otras palabras, aceptó la condición. Obviamente el pastor de la prosperidad me va a decir, qué pensamiento tan incrédulo, por eso estás así. Y acusan que fue el diablo el que lo arruinó. Como digo, yo estos días le dije a uno de los últimos pastores que escuché, que José se había equivocado porque José iba a haberse parado y haber dicho, reprendo esas palabras, no me va a pasar eso. Job no pecó. Job no pecó. ¿Por qué no pecó? Porque no atribuyó a Dios despropósito alguno. Hermano, el error más grande es ese: atribuir a Dios un despropósito. Es decir, todo lo que nos pase está en el consejo de Dios y Él lo permite con un propósito. Usted no lo entiende. Hermana Ludari no lo entendía cuando venía y me lloraba ahí por mi hijo. Hoy está viendo algo. Gloria a Dios. La bendición es La gente no lo entiende en el momento del hecho y hermanos, compadezcámonos de ellos porque cuando nos toque a nosotros vamos a hacer igual. Amén. No lo vamos a entender. Y no lo vamos a entender. No lo entenderemos. Pues necesitamos de los hermanos, de una palabra. Pero Dios tiene un plan. Dios tiene un propósito. Por ello estoy tan contento y digo, Señor, gracias. Me dolió y me seguirá doliendo y yo no sé si me pueda contener esta tarde. No lo sé. Pero Dios tiene un plan, un propósito. Y se va a cumplir, hermano. Amén. Apocalipsis 5:14 y ya usted termina. Dios debemos adorarlo a Él. Todas las criaturas, toda la creación se tiene que rendir ante Jesús y darle el honor y darle la gloria, hermano. Porque somos sus criaturas. Amén. Ese es el punto de hoy, el capítulo número 2, hablando de la aceidad, de la independencia de Dios, hermano. Qué precioso pasaje. Vamos a orar. Terminamos.